Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar con la sesión número 14 del curso de Sistemas Inteligentes. El tema que vamos a ver ahora es la documentación de los proyectos de investigación científica experimental. Es importante conocer cómo se puede documentar un proyecto de investigación. Al término de la sesión de aprendizaje, el estudiante propone un proyecto de investigación científica, demostrando claridad y dominio del tema. Bien, ya veremos después qué es lo que quiero que hagan al final de esta clase. Miren, cuando uno está en alguna organización, puede estar en una empresa, puede estar, por ejemplo, acá en la universidad, o a veces ustedes trabajan con grupos multidisciplinarios y se realiza un proyecto de investigación. O sea, el proyecto de investigación lo pueden realizar solos o en equipo, como ustedes hacen sus proyectos, por ejemplo. Y a veces hacer un proyecto implica que pueden trabajar varias personas en ese proyecto y no necesariamente tienen que ser de la misma rama. Me explico, no necesariamente tienen que ser ingenieros de sistemas. Si de repente están haciendo, por ejemplo, si vamos a hablar del curso, un sistema inteligente, por ejemplo, para el riego de, de un cultivo, no solamente podrían trabajar un ingeniero de sistemas. ¿Quién nos podría dar toda la información para poder hacer ese tipo de proyecto, chicos? Un especialista del campo. Exacto. Puede ser un ingeniero agrónomo, por ejemplo, que trabaja ahí. Pueden ser los técnicos que trabajan en el campo, como para que nos puedan dar toda la información necesaria para poder realizar el proyecto. Entonces, se junta un grupo de personas y realizan el proyecto, ¿no? Entonces, por eso dicen que es grupo multidisciplinario. Si ustedes van a hacer un sistema experto de algo, y ustedes que lo han realizado un pequeño sistema experto, necesitan de una persona experta en el tema, y esa persona es la que le va a ayudar, le va a proporcionar toda la información para que ustedes puedan realizar su proyecto. Entonces, a veces se juntan varias personas y realizan el proyecto. Entonces, ahí la importancia de ver la idea que se va a realizar y luego, una vez que ya tiene la idea, poder plasmarlo ya en un proyecto de investigación. Entonces, por ejemplo, si nosotros realizamos una investigación en una universidad o en una organización, siempre le van a poner un código a un proyecto. Este tiene su código, ¿no? Y van a, van a tener que colocarle. Ahora, dentro del proyecto hay lo que se llaman las palabras claves. Chicos, ¿alguien está haciendo ya su proyecto de tesis? De acá ustedes, cierto. Ya. A ver, Jean-Pierre, Anthony.
¿Qué están haciendo ustedes en el curso de proyecto? ¿Me puede decir? Hasta ahorita estamos haciendo lo que es la introducción y hasta la metodología vamos a entregar para lo que es tesis 1. Pero han puesto subtítulo, creo, ¿no? Lo primero que habrán hecho. Ah, claro, primero es el título. ¿Qué característica debe tener tu título, Jean-Pierre? Tiene que tener una variable dependiente y una variable independiente. ¿Hay alguna regla para decir que cómo, cómo escribir un título de un proyecto? Bueno, la variable independiente puede ser un tema, por ejemplo, sistemas web, aplicaciones web, algo. Y la variable dependiente es el problema que vamos a tratar de resolver. Ya, muy bien. A ver, Mori, dime, a qué se refiere lo que estás colocando ahí? Ingeniero, buenos días. Buenos días, buenos días. Ah, sí, nos comentaron que había dos tipos, ¿no? Uno que era preexperimental, de prepositiva, otro era experimental, ¿no? Por nuestro lado, nosotros hemos escogido lo que es la prepositiva porque supuestamente era un diseño, pero sí o sí se iba a implementar, ¿no? Aparte de lo que explicó mi compañero, la prepositiva tenía lo que era la variable fáctica, eh, tiene también Tiene también tres variables, ¿no? La experimental solo tenía dos variables. Propositiva, Sí. muy bien. Propositiva, perdón. Sí, propositiva. Así como dice tu compañero Recalde. Sí, exacto. Ya. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una propositiva y experimental? Yo podría participar. Claro, claro, participen, Ya, pueden participar todos. la, la investigación experimental es aquella que aplica bueno, en nuestro caso sería aplicar un sistema dependiendo la variable independiente que tendría que estar en las sublíneas, aplicarlo, primero analizar analizar la problemática y cómo se encuentra ahora la variable dependiente o cómo se está evaluando. Ya, Luego de la aplicación del software, los resultados después de. En cambio, en la propositiva solo analizas la problemática y y esto es como que propones el sistema suponiendo de que va a resolver ciertas dudas, pero no se evalúan los resultados, ni tampoco se muestran los resultados. Eso se generó por el COVID, me parece, en la universidad. O así nos explicaron. así es. Ustedes creo que han tenido una exposición, creo, ¿no? Como para que ustedes puedan entender lo que es la parte propositiva, debido, pues, a la situación en que nos encontramos por el COVID, ¿no? Sí, Entonces, a veces no se puede evaluar, como tú dices, los resultados porque no, no tienes acceso a, a ver eso, ¿no? Entonces, se ha llegado a, este, a cambiar un poco la manera de realizar un proyecto. Pero esperemos pues que esto ya cambie y el próximo año ya estaremos, ojalá, que podamos ya hacer algo normal nuestras cosas. Bien, entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es ver la idea, porque supongo que ustedes habrán visto qué podrían hacer de su tesis. Eso no sale en un ratito. Ustedes habrán tenido varias alternativas o ya tenían su trabajo ya eh, establecido, qué es lo que van a hacer. ¿Ustedes lo están haciendo solos o lo pueden hacer con dos alumnos? ¿Cómo es? Ah, de dos, Dos o solo también. ya, muy bien.
Sí, es bueno hacerlo de dos porque hay conjunción de ideas, pues porque mientras más ideas haya, es mucho mejor. Entonces, ustedes van a proponer su título de proyecto, van a colocar si es básica, aplicada, eh, desarrollo tecnológico, innovación. Ustedes dentro de la universidad le han dado a ustedes una línea de investigación, tienen que escoger, por ejemplo, a qué línea, y de esa línea de investigación van a tener una sublínea de investigación. Ahora, si si esta investigación es financiada, porque puede ser, hay investigaciones que te financia, por ejemplo, el CONCITEC. Es bueno investigar, ¿no? A veces cuando uno hace algo interesante y tú lo presentas y la CONCITEC te financia, por ejemplo, tu investigación, ¿no? Pero para eso tienen que mandar pues todo un formato y establecer pues y cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Pero siempre es bueno. Ustedes siempre tienen que estar investigando, ya que van a salir no solamente cómo puede hacer la investigación, sino también ver pues la manera de cómo realizar otros estudios en otros sitios, especialmente en el extranjero. Hay becas que proponen ciertas instituciones, ¿no? Entonces, siempre es bueno pues ustedes que tengan un poco de ambición de realizar las cosas. Cuando ustedes también hagan una investigación, tratar de que esa investigación sirva, ¿no? Y no solamente sirva para otras personas, sino también que les sirva a ustedes de tal manera que de repente les reditúe algo de dinero, porque de eso se trata. Yo creo que ustedes están estudiando para poder sobresalir, para poder mejorar. Entonces, si nosotros desarrollamos una investigación que en el futuro puede rendir dinero, sería mucho mejor. Entonces, con mucho más ganas ustedes hacen una investigación. ¿No creen? ¿No? Hay personas que han hecho aplicaciones que les han redituado mucho dinero. Entonces, a eso también ustedes tendrían que apuntar, no solamente hacer un proyecto que solamente les sirva pues para recibir su título, sino también un proyecto que podría en el futuro rendir dinero, ¿no? Ahora, dentro de lo que ustedes van a hacer, ustedes tienen que indicar dónde va a ser el lugar de la investigación. En la sede de la organización, en el Departamento de la Libertad, en otros lugares. Ahora se tendría que cambiar porque esto normalmente a veces se está investigando remotamente, pues por esto del COVID, ¿no? Entonces se tendría que... Algo que ustedes supongo que van a hacer ya cuando ya comiencen a terminar su tesis, van a tener que colocar el inicio del proyecto, ¿ya? Y el término del proyecto. Hacen ustedes su diagrama de Gantt. ¿Saben qué es el diagrama de Gantt, no, chicos? ¿Cómo dijo, profe? Cuando ustedes planifican un proyecto, ponen inicio y ponen las etapas,
cómo lo hacen ustedes? ¿No han utilizado ustedes nunca el diagrama de Gantt? No, dice Alexander. Profe, buenos días. A ver, ¿se refiere a la metodología con lo que se hace el software? No, yo me refiero a que cuando hago un proyecto, yo pongo las fases. Mira, por decir, tú dices, voy a demorar mi proyecto 8 meses, ¿ya? Entonces, comienza en enero. Entre enero y febrero voy a hacer solamente una parte. Entre marzo y mayo voy a hacer otra parte. Y así sucesivamente, yo voy indicando todo lo que tengo que hacer. La primera fase, la segunda fase, la tercera fase, la cuarta fase. Y un diagrama para gestionar el tiempo del proyecto. Claro, pues, ese es el diagrama donde ustedes, se le conoce como diagrama de Gantt, ¿ya? Porque ustedes indican en términos de cada periodo qué cosa ustedes van a realizar. Profe, ¿Qué lo cosa más ustedes van a hacer? cercano, disculpe, lo más cercano que estamos usando es el PMBOK, que es para la gestión de proyectos. Por ejemplo, en el curso de administración de proyectos, esa metodología estamos utilizando para el desarrollo de nuestros proyectos y en la gestión. ¿Es Muy bien, parecido? claro, no, pero el PMBOK ya es toda una metodología de cómo hacer tus entregables, cómo poder, y tiene, el PMBOK tiene varias fases, creo, ¿no? Tiene la fase, Sí, sí. ya, y claro, podrías, utilizar eso. El diagrama que te digo es un diagrama donde tú dices, acá inicia mi proyecto y automáticamente tal de fecha termina y ustedes, le va a permitir a ustedes planificar todo a nivel de meses nada más. Es algo no muy complicado. La seguridad. Eso es lo más importante. Y le voy a compartir algo, a ver, para que más o menos tengan idea de esto. ¿Están viendo la pantalla o no? Sí se ve, profe. Ya esta parte de la derecha, miren, este es un diagrama de Gantt, por ejemplo. Las actividades, están los meses y qué actividades voy a realizar, ¿no? De repente tarea 1, tarea 2 y arriba están los meses, miren. A este se le Ah, conoce como un diagrama disculpe, de Gantt, disculpe, profe. ¿Eso vendría a ser como un cuadro de actividades del proyecto? algo Sí, ¿no? así, ¿sí? Ya. Es conocido como diagrama de Gantt. Se utilizan bastante en los proyectos, ¿no? Así es que, bueno, yo pensé que lo conocían, pero ustedes lo han hecho de repente con otro nombre. Seguimos. Ya. Sí, depende, le han puesto otro nombre ustedes. Entonces ahí ustedes tienen que poner la duración del proyecto, el inicio y el término. Es lo que se acostumbra. Y no solamente eso, si son varios investigadores, si uno es más,
quiere ser un poquito más específico, indicar qué va a realizar cada investigador, ¿no? Y poner las tareas de cada uno de ellos. Y acá tienen ustedes su cronograma, ¿no? Ustedes dicen, miren, yo lo que voy a hacer, la recolección de datos. Y ahí ponen ustedes su cronograma de ejecución. Procesamiento y análisis de resultados. Procesamiento de datos. Y acá van especificando, ¿no? Ustedes cuánto se van a demorar. Cuánto creen que se va a redactar el informe. Hasta cuándo va a ser la reacción final. Todo esto tienen que poner ustedes su cronograma. Y en un proyecto real, como les digo, ¿cuánto te va a costar? ¿No? O sea, ¿cuánto va a costar ese proyecto? ¿Qué recursos disponibles tienen? ¿Cuántas personas van a trabajar? ¿Qué materiales, qué equipos van a utilizar? ¿Si van a trabajar en un local? ¿No? Todo eso, ¿qué tipo de financiamiento? Si de repente su proyecto es autofinanciado, o sea, ustedes mismos lo están haciendo, si el proyecto lo financia alguna institución, de repente, si su proyecto le gusta a la universidad, como estudiantes, de repente la universidad puede financiar. De repente, como le dije, otras instituciones, como es Concitec, o hay otras instituciones que ayudan en la realización de proyectos, cuando ven pues que el proyecto va a tener algo de provecho, ¿no? Bueno, de repente, no es que yo diga, yo quiero hacer mi proyecto y me van a apoyar porque, no. Este proyecto tiene futuro, apoyan automáticamente el proyecto. Ese es el tipo de financiamiento que ustedes, todo lo que ustedes pueden hacer de un proyecto. Una vez que ya hicieron toda esa parte, tienen que hacer un resumen. Es muy importante ver lo que ustedes han hecho, ¿no? Lo que ustedes han hecho, ver los antecedentes, ¿ya? Justificación, también lo que ustedes han hecho en su trabajo, ¿no? La realidad problemática, la hipótesis, qué objetivos ustedes van a trazarse, ¿ya? Y la metodología de trabajo. Y como siempre, su bibliografía, ¿ya? Y eso va a depender, pues, porque todo este esquema es general, ¿ya? Pero dependiendo de dónde ustedes realizan el proyecto, a ustedes les van a dar una secuencia de pasos que ustedes tienen que seguir y qué documentación tienen que presentar. Es como cuando ustedes quieren escribir en una revista indexada, ¿no? De sus trabajos. Lo que hacen es decir, mira, yo necesito que tú me presentes de tu trabajo de esta manera. Y te dicen, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. Te especifican todos los pasos, introducción, objetivo, resumen y todo, ¿no? Todo lo que tienen que hacer. Igual, para la realización de un proyecto también tienen que darte, dependiendo de la organización, ¿no? Tienen que darte toda la documentación para que ustedes puedan presentarlo. Yo les sugeriría cuando ya ustedes están a un paso de salir, ¿no? Una vez que realicen su tesis, tratar de realizar proyectos de tal manera que ustedes pues puedan estar inmersos en este mundo pues de la investigación. Poquito a poquito al inicio cuesta, pero después se acostumbran, ¿no? Hay personas que ya pues
se dedican exclusivamente a realizar proyectos, y no solamente proyectos individuales, sino proyectos eh, así es, Torres. Todo es cuestión de dedicación. Tener en cuenta, pues, que no todo es fácil, ¿ya? No todo es fácil. La importancia de esto es que ahora cuando uno se hace conocido, ya pues es solicitado por otras personas de otros países, ¿no? Oye, vamos, mira, tú que estás haciendo estos tipos de proyectos, porque cuando hace uno el proyecto, su nombre ya sale en internet, ustedes realizaron algo, ¿no? A veces hay investigadores de otros países que a veces te consultan, podríamos realizar este tipo de proyecto, ya, pues, ahora con esto de la internet, que ustedes están, que es una generación que ya desde niños han estado con esto de la internet y la comunicación, es más fácil, pues, realizar proyectos con otras personas de otros países, ¿no? Y sería muy interesante eso, que se lo podrían realizar. Y, y, poder, y poder interactuar de tal manera que ustedes puedan, dentro de su profesión, ser conocidos, ¿no? Acá la ingeniería de sistemas es en realidad, una de las promociones, diré, una de las profesiones mejor pagadas en todo el mundo cuando uno es bueno. Eso ténganlo presente. Yo conozco varios alumnos de diferentes universidades, te digo diferentes universidades porque conozco chicos de la UPN, de, de la Vallejo, de la Nacional, que trabajan en su casa. Y trabajan para empresas del extranjero, ¿no? Y ganan muy bien. Entonces, pero para eso, pues, como escribió uno de sus compañeros, tienen que ponerle bastante dedicación y conocer bien su chamba, pues, ¿no? Entonces, ahí sí hay ofertas, normalmente ahora hay que estar buscando, ¿no? Hay ofertas, ustedes presentan su CV, les hacen una prueba, así vía Zoom, conversan, ahora las entrevistas son así, ¿no? Y, y si ustedes rinden, automáticamente pues les hacen su plataforma de trabajo y pueden laborar desde su casa, ¿no? Esto del COVID ha reforzado ese concepto de trabajar en la casa, ¿no? Y una de las profesiones que puede hacerlo es los ingenieros de sistemas. ¿Por qué? Porque hay una persona que lidera de repente un grupo si están en el área de redes, de programación, de base de datos, de lo que sea, lo que ustedes estén haciendo, interactúan, les dicen, miren, yo quiero que hagan esto, ustedes lo hacen, entregan y van a ustedes interactuando. No es necesario estar físicamente, pues. Pero para eso le digo, ustedes tienen que ser buenos, tienen que dedicarse a ser buenos en lo que ustedes hagan. Igual, cuando realizan proyectos, ustedes hacen un buen proyecto, ya están en la mira de muchas personas y muchas empresas. Y esto es muy interesante que ustedes lo realicen. Bien. Profe, una consulta. Dime. Eh, a ver, yo he estado investigando ciertas cosas en la que dice que para un ingeniero de sistemas, un programador,
uno de los requisitos es que se tenga un portafolio de proyectos, ¿no? Porque dice que las empresas miran tu carta de, ¿cómo se llama? De, de qué proyectos hiciste o que eres bueno, en qué te especializas, una prueba de que categorice o demuestre que sabes, ¿no? Esas tecnologías que tú pusiste en el currículum. Eso he visto lo que piden. Ajá, el Ya. portafolio. Sí, lo que ustedes comienzan haciendo prácticas, supongo, ¿no? ¿Han hecho prácticas ya? Yo todavía el otro ciclo, estoy viendo lo de mi tesis primero. Claro. Por ejemplo, mira, ustedes que, bueno, no ha ayudado esto de la pandemia, pues, ¿no? Eh, Eso sí es cierto, lo que dice tu compañero, ¿no? Te preguntan el lenguaje que manejan. Lo que quiero que entiendan es, primero, es que ustedes deben haber realizado sus prácticas en algún sitio o haber hecho algo, ¿no? Porque se supone que cuando tú te presentas a algún sitio no basta solamente con lo que tú has estudiado, ¿no? Sino también lo que tú has hecho, lo que tú has practicado. Normalmente comienzas por ahí, cuando te entrevistan y dicen tus prácticas, ¿qué has hecho? ¿Qué proyectos has realizado en tu práctica? Cuéntame sobre tu experiencia que has tenido. ¿Ya? Ahora, como dice Salgado, y te cuento una experiencia de un chico de la Vallejo. ¿Ya? Este chico de la Vallejo es un pata que él ha realizado, por ejemplo, proyectos, ¿ya? Individuales, ¿ah? Como dice, personales, haciendo aplicaciones en Android, y ha colgado muchas aplicaciones, tiene su canal de YouTube, él mismo, ¿ah? O sea, él se ha hecho su propio, por decir, su propio marketing, ¿no? Y ese pata está trabajando para varias empresas de extranjero, haciendo aplicaciones, mira, ¿no? O sea, como dijo su compañero ahí, aplicaciones personales, o sea, yo hago esto y me muestro. Si yo hago mis cosas y lo muestro, mira, yo he hecho esto, he utilizado esto, porque por ejemplo, si yo entrevistaría a alguien y me dice, yo he hecho trabajado en este lenguaje, comienzo a preguntarle sobre eso, ¿qué harías? ¿Qué podrías haber hecho en esto? ¿Cómo podrías hacer esto? ¿Cómo podrías hacer tal cosa? Y si, en tus respuestas, yo voy viendo tu conocimiento, que si tú no me respondes casi nada, obviamente, solamente ahí está que sabes eso, pero no lo sabes bien, ¿no? Entonces, en muchas de las entrevistas que se supone que tú sabes, no te piden pues, que seas un experto, pero que sí que tengan los conocimientos necesarios como para poder realizar un proyecto. Porque a veces te contratan por tu habilidades, ¿no? A veces te hacen algún examen de tal manera que ven que tú eres apto, ¿no? Y te hacen unas preguntas, dice, este pata es bueno, se lo puede pulir, eh, tiene los conocimientos necesarios para seguir avanzando. Contratémoslo, ¿no? Eso sí es cierto, pero tienen que conocer bien pues, lo que ustedes ponen pues, en su currículum vitae, ¿no? Es muy importante la realización de trabajos y eso les da a ustedes la experiencia, ¿no? Porque ustedes pueden, en la entrevista pueden decir, miren, como dice su compañero, yo he hecho estos proyectos de este tipo, miren, y te dicen,
Claro, puedes ponerlo. Puedes ponerlo, que has utilizado esto y esto, ¿no? Bien, como estaban hablando, eso sí es cierto. A veces, cuando ustedes están haciendo, cuando están trabajando acá en la universidad, se dan cuenta que ustedes pudieron hacer algo y mucho mejor. De repente por el tiempo no lo terminaron, pero ya pues cuando tengan tiempo, termine el ciclo, dedíquense. Miren, el sobresalir acá en la vida depende de cada uno, no depende de las personas, no depende de nadie más que de ti, de qué tanto esfuerzo le pongas a lo que tú haces. Y tú mismo eres de las personas que tiene que lograr algo. Lo primero que tienen que hacer es trazarse sus objetivos. Y en base a lo que ustedes se han trazado, lograr lo que quieren. Entonces, eso es importante. Bueno, vamos hablando de esto, de la cuestión experimental. ¿Ya? Un experimento es una situación de control en la cual se manipula de manera intencional una o más variables independientes para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes, ¿no? Lo que estaba hablando su compañero hace un momento. Nosotros tenemos que ver quiénes son mis variables dependientes y mis variables independientes. En la cuestión experimental se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Causa, variable independiente, efecto, variable dependiente. Bueno, esto es, ya lo hemos visto. El primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables independientes. Es decir, la variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. El efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente. ¿No? Eso que ustedes han manipulado al inicio de su proyecto, los que están haciendo ya su proyecto de investigación. La variable dependiente no se manipula, sino se mide para ver los efectos que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. Entonces, al hacer un proyecto, y si lo van a establecer con sus variables, reconocer bien quién es su variable independiente y quiénes son sus variables dependientes, dependiendo de lo que ustedes estén haciendo. Hay que medir, pues, el efecto de que la variable independiente tiene en la variable dependiente. La manera de medir son cuestionarios, escalas, observación, entrevistas, análisis de contenido, y dependiendo de lo que ustedes estén haciendo. Si a mí me preguntarían cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un proyecto, o un experimento, en este caso que estamos hablando de diseño experimental, no hay reglas. O sea, eso va a depender de cómo ustedes hayan planteado
el problema de investigación y qué limitaciones existen. Yo no puedo decir, no, tiene que ser una, tiene que ser dos. Eso va a depender de lo que ustedes estén realizando. Y también, ¿cuáles son los contextos que pueden ser en experimentos? Puede ser en el laboratorio o puede ser en el campo. Pues todo esto es dependiendo de lo que ustedes tienen que hacer. Bien. Entonces, yo lo que quiero, ya, para esto, ya que estamos en el curso de sistemas inteligentes, ya, para la próxima semana, ustedes me tienen que traer, o sea, van a hacer una pequeña investigación de los proyectos que se han hecho en lo que es en el campo de los sistemas inteligentes. No van a hacerlo, sino van a investigar qué proyectos se han hecho en este caso y me van a traer uno de ustedes y me lo van a exponer. Me están entendiendo. Entonces, ustedes tienen que investigar, sí, su grupo, pues, como siempre. Claro, tienen que traer por decir, el paper o la información que tienen, cuáles fueron los objetivos del proyecto, cómo se realizó, quiénes lo realizaron, en qué lugar, para qué sirvió, ¿no? Si ese proyecto está en este momento, se está ejecutando, ¿ya? Entonces yo quiero que vean eso con respecto a los proyectos. Y eso va a ser grupal, ¿de acuerdo? Con respecto al grupal, y eso va a ser para la próxima semana, ¿ya? Con respecto a esto que estamos teniendo. Entonces, es importante que vean, pues, todos los avances que hay en este rubro de inteligencia artificial, como para que ustedes también puedan, pues, ver que sí pueden hacer este tipo de cosas. Lo que sí es bien trabajoso, que necesita mucho esfuerzo, pero no es nada imposible, pues, ¿no? Entonces, si quiero que investiguen esto es para que ustedes también, pues, se motiven de cómo realizar, pues, ese tipo de proyectos, ¿no? Y ustedes lo puedan hacer que lo puedan realizar en el futuro, ¿no? Como para que puedan realizar este tipo de proyectos. Bien, la semana pasada dejé una tarea. A ver, espero que lo hayan hecho. Sí, profesor. ¿Qué tarea dejé? Hacer una exposición sobre la reprobación. ¿Sobre qué? El backpropagation. Backpropagation. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué grupo quiere comenzar? Muy bien, Recalde y su... Levanten la mano para darles el... Uno nomás va. A ver, uno, a ver, vamos a... Espérese. A ver, Salgado Tapia. A ver, el grupo de Salgado, Esparza, Obando y Recalde. ¿Dónde están? ¿Están los cuatro? Sí, profesor. Sí, profe. Es el grupo 3.
ver, a ver, Salgado. A ver, Esparza. Obando. Y Recalde. Ya. Ya todo suyo, muchachos, para que expongan. Ya, listo, profesor. Yo voy a empezar a compartir. Ya. Ya, ¿sí se ve? Sí, Ya no. ahora ya no. ¿Se vio hace ratito? Ahora ya. Ahora sí. Ya pueden hablar, ¿ah? Ya, digo, el profesor estaba muteado. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer lo que es backpropagation. Eh, una pequeña introducción es que nos hemos dado cuenta que en muchas situaciones del mundo real nos enfrentamos a lo que es información incompleta, dispersa o con ruido. Para ello es importante realizar predicciones razonables sobre casos nuevos de información disponible. Para ello encontramos que la red de retropropagación adapta pesos para adquirir un entrenamiento a partir de un conjunto de pares de patrones de entrada y salida. Entonces, con esto podemos aplicar a un conjunto de patrones de prueba para ver cómo esto se generaliza en patrones no proporcionados. Entonces, ¿qué es backpropagation? Es un algoritmo de aprendizaje supervisado de neuronas artificiales que nos permite el descenso de gradientes, dado una red neuronal artificial y una función de error. El método calcula el gradiente de la función de error con respecto a los pesos que se encontramos en la red neuronal. Bueno, ¿qué estructura se lleva a cabo una repropagation? Entonces, en esta repropagation tenemos una capa que es de entrada con N neuronas y una capa de salida con M neuronas. Y también puede que exista una capa oculta, que son las neuronas internas. Entonces, cada neurona es una capa que recibe entrada de todas las neuronas de la capa anterior y envía la salida a todas las neuronas de la capa posterior. Como podríamos ver acá en esta imagen. Más adelante lo voy a explicar mi compañero con más profundidad todo cómo funcionamiento de esto. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de backpropagation? Bueno, los pesos se ajustan después de los pares de entrada y salida, según el conjunto de entrenamiento que tengamos. El sentido directo de la red permite el flujo de activación de las capas. En la red de propagación, la salida actual es comparada con la salida deseada. Entonces, con eso podemos calcular el error para las unidades de salida. Entonces, los pesos en la salida son ajustados para reducir el error, y esto da un error estimado para las neuronas ocultas y así sucesivamente. También definimos lo que es una época, que es el ajuste de los pesos de todos los pares de entrenamientos. Eso es usualmente usado en lo que es el entrenamiento. Ahora, las aplicaciones de backpropagation. Hemos encontrado antecedentes en lo que es medicina, que es para realizar un diagnóstico médico.
Esto está basado en una visión computadora. Los síntomas son las entradas y los síntomas son trasladados a un punto en el espacio de los patrones. También encontramos que era para detección de enfermedades, que esto se puede aplicar en poblaciones pequeñas, localizadas, en conjunto de personas pertenecientes a una institución médica o poblaciones que abarcan varios continentes. También encontramos lo que era para el diagnóstico de Alzheimer y variedad de enfermedades. Bueno, en la ciencia encontramos que también se utilizaba para el tratamiento de especies de plantas. Podía determinar si un hongo es venenoso o no. También en lo que era en la detección de plagas. Eh, Encontramos un antecedente que era de que en los últimos años había un tipo de escarabajo que había generado resistencia a 25 diferentes pesticidas. Entonces, la solución que proponían era que desarrollen algoritmos de reconocimiento de escarabajos en su ambiente natural. O sea, los escarabajos en su ambiente natural, en hojas, se podría ver si es que estaban causando daño a una determinada plantación. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero. Voy a explicar lo siguiente. Buenas, profe, compañeros. Hola, Siguiendo Ronald. con lo que sería la exposición, pasaríamos a lo que es digamos, la tecnología, ¿no? Bueno, también como mi compañero mencionó, se puede aplicar en otras cosas, el tema de backpropagation, como por ejemplo problemas relacionados con el spam de correos. Pues, dado ahora mismo el Big Data en el cual nos encontramos, pues sería muy válida la solución para poder solucionar este problema, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en reactores de fusión termonuclear, dado el nivel de vulnerabilidad y de seguridad que tiene digamos, este sector, pues también podría aplicarse, ¿no? Igualmente, en la visualización de información bibliométrica mediante el mapeo autoorganizado, y en las finanzas, ¿no? Obviamente para calcular el precio de una opción de compra de alguna compañía, ¿no? Usando datos históricos. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a entrar más ya en lo que sería el código y la implementación. Pero para ello hay que saber un poco, en líneas generales, lo que serían las fórmulas o ecuaciones que es necesario saber, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la matriz de pesos, que sería, digamos, una matriz que represente la red neuronal, ¿no? Como sabemos, ahora estamos hablando de múltiples neuronas y esta matriz es como se representaría, digamos. Entonces, para aplicar ya lo que sería el backpropagation, tendremos que aplicar algunas ecuaciones más, ¿no? Como por ejemplo, el potencial de activación de las neuronas que pertenecen a las ocultas, ¿no? Como sabemos, hay tres tipos, o digamos cuatro, de entrada, tres tipos de entrada, las ocultas y la de salida, ¿no? De igual manera tenemos aquí la función de activación que pertenece a las ocultas. Siguiente, por favor. Ahora nos enfocamos en, bueno, es lo mismo que las ecuaciones anteriores, pero ahora enfocadas en las neuronas de salida, digamos, ¿no? El potencial de activación y su función de activación. Y también aquí vemos lo que sería el cálculo de error de toda la red, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vamos a volver a ajustar lo que sería la matriz bajo la siguiente ecuación. Ya en el código bueno, lo veremos más a detalle y cómo funciona. Y al igual que también tenemos aquí otra derivada de potencial de activación y ajustar el umbral en neurona de la capa de salida, ¿no? Siguiente. Aquí, como ya hemos visto anteriormente, también tenemos que aplicar para lo que sería el peso 1, ¿no? Ya hemos visto anteriormente el peso 2, ahora el peso 1. Bueno, también puede variar el orden, pero bueno, la cuestión es que debe aplicarse esta ecuación. También tenemos la derivada de potencial de activación y igualmente que en el caso anterior, pues ajustar el umbral, ¿no? Siguiente, por favor. Y también es importante saber medir el error el error cuadrático medio, que digamos es el que va a ver todos los supuestos errores que nos pueda brindar las ecuaciones de arriba y bueno, ir poco a poco
intentando llegar al mínimo error posible. Ahora mi compañero va a explicar un poco el código. ¿Qué compañero va a explicar el código? Yo, sí, siguiendo con la explicación de mi compañero Ronnie, nosotros hemos adaptado un ejercicio realizado aplicando la función XOR con los datos de aquí, que básicamente es parecida a la compuerta XOR. Se puede trabajar también con otras compuertas, determinando también las dimensiones de la matriz. Y aparte, a partir de esto también hemos encontrado un ejercicio que nosotros hemos podido replantear y reformular usando estas neuronas, ¿no? Que tal y como mencionó mi compañero, se dividen en tres partes: la de la capa de entrada, la de la capa oculta y la de salida, ¿no? Que como se puede apreciar, tienen comunicación ambas capas entradas con las capas ocultas. Entonces, tanto nos va a servir para la propagación que va a ser en dirección hacia adelante, y la parte del error nos va a servir para el backpropagation en sí, que es para el retroceso, ¿no? Y que finalmente se va a hacer también un último avance, que eso ya lo explica mi compañero Gregory. Sin embargo, volviendo al algoritmo, iniciamos con la explicación de las librerías, que en este caso es NumPy, que nos ha servido más que nada para las fórmulas matemáticas y para una que otra desarrollo matricial que se ha obtenido en las matrices de unos para la activación de las neuronas ocultas y también para las funciones de las neuronas ocultas, ¿no?, que se necesita. Pandas nos ha servido más que nada para la lectura de archivos Excel, en donde nosotros podemos plantear ya esta matriz, que sería, en este caso sería la de entrenamiento, pero nos faltaría hacer la matriz de evaluación, que tendría que ser los mismos datos, pero alterados, ¿no? Para verificar si cumple o no con el algoritmo. Entonces, hemos utilizado pandas. También hemos utilizado algo de la librería NumPy, que sería random, para la creación de las matrices y generar los datos aleatoriamente. Y Matplotlib para la lectura del plot y verificar el error, ¿no? Que sería más que nada el error de la red con la comparación de las épocas, tal y como dijo mi compañero, que básicamente las épocas son como la cantidad de iteraciones que debería hacer, siempre y cuando no supere, perdón, no vaya menos de la precisión. Si es que ya llega al límite de precisión o disminuye más del límite de precisión, el algoritmo se va a detener, ¿no? Continuando en esta parte, bueno, básicamente la inicialización de las variables en general que vamos a utilizar, ¿no? Luego también se agregan las variables de aprendizaje, que también se inicializan, ¿no? Como la salida de la interacción, el error total, el error cuadrático medio, que siempre inicia en cero, esto también en cero, la lista de errores que nosotros vamos a utilizar, la matriz del error actual, que también se va a utilizar con el tamaño, las entradas también. Esta es una matriz de solamente unos, aquí también con las redes neuronas ocultas, y aquí también, ¿no? Continuando con el código, como dio en las diapositivas, mi compañero había mencionado que nosotros podíamos utilizar la tangente hiperbólica conjunto con su derivación, o podíamos utilizar el sigmoide, ¿no? La función sigmoide con su derivada también. Sin embargo, en este ejercicio nosotros hemos utilizado estas dos funciones, que básicamente la tangente se va a utilizar para la propagación en esta parte de aquí, y la derivada se va a utilizar en el regreso, ¿no? Al momento de hacer la función backpropagation, que es hacia atrás. Entonces, como lo había mencionado, se utiliza la librería NumPy, que va a ser para utilizar la función, ¿no? Y también la derivada también nos sirve con NumPy. Luego tenemos, bueno, estas funciones que no hemos utilizado, que son la sigmoide, que también podría utilizarse, pero en esta situación no la hemos utilizado. Y también tenemos la función de datos de entrenamiento para la matriz, que nos va a servir para llenar los datos, como se puede apreciar en el Excel, que básicamente es esta parte de entrenamiento, y esta parte es la de la
validación, ¿no? Que nos va a servir también para poder comparar y ver el margen de error más que nada. Uno aprende y del otro evalúa si aprendió correctamente. Entonces, tenemos la parte del llenado de los datos de entrenamiento y los datos de validación, como ya había mencionado. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero Gregory para que explique un poco más de la lógica de las funciones operación, aprendizaje, propagar y backpropagation, y el error también para poder utilizar el backpropagation. Bien, siguiendo con la exposición, básicamente tenemos dos funciones principales, ¿no? Que va a utilizar el programa. El aprendizaje y operación. En aprendizaje vamos a hacer que la red aprenda y en operación vamos a hacer que evalúe, básicamente. Muy bien, aprendizaje hace uso de la función propagar y backpropagation, ¿no? Y también de la función del error, ¿no? Bueno, para propagar, esta función se refiere cuando se recorre hacia adelante la red. Para ello vamos a tomar los datos de la capa de las ocultas, ¿no? Vamos a calcular el potencial de activación. Luego vamos a calcular la activación de estas neuronas de la capa oculta. Posteriormente calculamos el Y potencial, ¿no?, de activación para las neuronas de salida. Y finalmente calculamos esas salidas, ¿no? Estos dos Ys las vamos a usar en la propagación hacia atrás, ¿no?, en el backpropagation. Primero calculamos el error real, ¿no? Simplemente restamos las Y obtenidas con las deseadas. Calculamos los delta de salida. Vamos a ajustar los pesos, ¿no?, de la matriz W2 en nuestro caso. Calculamos el umbral de salida, ¿no?, y los delta ocultos, ¿no? Y bueno, ajustamos los pesos de nuestra matriz W1 en este caso, ¿no? Siguientemente vamos a ajustar los umbrales de las neuronas ocultas porque nos van a servir para cuando en la siguiente iteración, ¿no?, necesitamos tenerlos actualizados, ¿no?, obviamente. Acá está lo que mencionó mi compañero Ronnie, el error cuadrático medio, ¿no?, implementación en el código. Muy bien. Siguiendo con el aprendizaje, tenemos una matriz donde se van a almacenar los errores de la red y un ciclo while donde va a estar constantemente aprendiendo hasta que la red alcance la precisión, ¿no?, que nosotros hemos establecido, o también va a estar en este bucle hasta que se alcancen las épocas especificadas, ¿no? Muy bien, acá como pueden ver, hacemos, bueno, se recorren los datos y se hace la propagación hacia adelante, hacia atrás y otra vez hacia adelante, ¿no? Se calculan los errores actuales y esos errores se agregan a nuestra matriz de errores, ¿no? Y bueno, una vez terminado de aprender, ¿no?, va a retornar estos valores, ¿no? Básicamente lo que hace el aprendizaje es esto. Miren, acá bajé un video para poder mostrarles, ¿no? Ahí está pasando el dato de entrada, sale, esa es la propagación. Luego se calcula el error, ¿no?, y regresa, ese es el backpropagation, ¿no? Esto se hace para cada dato y acá, como puede ver, ahí están los umbrales y los pesos, ¿no? Eso básicamente sería, ¿no? Haría eso hasta que disminuya el error, ¿no? Muy bien. Y la función de operación básicamente es una propagación hacia adelante nada más, donde se alimenta la red con los datos de entrada del Excel en este caso, y se obtiene la salida, ¿no? Simplemente eso. Es para evaluar, ¿no? Ahora le voy a devolver a mi compañero Julio para que prosiga con la explicación. ¿Qué pasó, Julio?
Ahí estoy compartiendo. Ya, continuando con el ejercicio, como había mencionado, estamos utilizando el ejercicio XOR que habíamos adaptado y replanteado todo porque esto era más que nada para conocer un poco más el algoritmo, entonces hemos reformulado todo y ya tenemos un poco más de conocimiento. Sin embargo, podríamos utilizar otras compuertas, eso dependiendo los datos de entrenamiento que nosotros coloquemos aquí. En este caso está adaptado para XOR, que sería esto de aquí, con los datos de aquí, ¿no? Que es más que nada para el aprendizaje, en este caso sería de la compuerta, y luego se utiliza para la validación, como ya había dicho, pero podemos cambiar también con otras compuertas, dependiendo del ejercicio, que lo que nosotros queramos hacer, para poder hacer otras demostraciones, ¿no? Pero en este caso, se ha realizado con esto, pero tiene la escalabilidad, sí, para poder cambiar a otras compuertas, dependiendo de la matriz, que en este caso sería para el ingreso de datos, ¿no? Continuando con el ejercicio, la parte principal del programa, como ya lo había mencionado, utiliza pandas para la lectura de la hoja de datos de Excel que se ha creado junto con el archivo. Luego de eso lee la hoja del Excel, que en este caso sería la hoja número 1, y adjunta los datos en una variable llamada matriz data. Sin embargo, solo adjunta estos datos de aquí, no los índices que serían X1, X2, D, ni tampoco eso, no solamente los datos de aquí. Y eso lo podemos comprobar aquí. Aquí está. Esta es la matriz que estamos guardando y esta es la matriz que obtenemos del Excel. La única diferencia es que no se obtienen los índices, ¿no? Que sería el index y el X1. Pero eso nos va a servir para hacer la creación de las cosas más adelante. Entonces, siguiendo con el ejercicio, para la parte de entrenamiento habíamos dicho que eran los 3 primeros, entonces vamos a tener en consideración la columna de inicio del X1 hasta llegar terminando ya la columna de la variable X1, que sería en este caso todo esto, que según el matrix data tenemos que la columna es 0, entonces inicia en 0 y termina exactamente en la columna 1. Entonces le damos esos parámetros para luego utilizarlos, que sería el inicio de X, X1 en 0 y el final. Luego le agregamos también la columna de la misma validación, en este caso del X, que sería para la columna número 3 y 4, en estos de acá, ¿no? Que sería aquí. Inicia en el X1 y termina en el X0. Una vez obtenido ya estos datos, lo que se procede a hacer es adjuntar los datos en la variable xy, que la tenemos aquí, que sería con la lectura de la matriz, ¿no? En este caso, con los vectores de entrada, que sería esta parte de aquí. Y luego también el vector de la validación, ¿no? Que va a ser el xj. Consiguientemente, hacemos los parámetros de la red que nos van a servir también más adelante, ubicando el f y c, ¿no? Que se obtiene del x-shape. Y el factor de aplicación también, que sería el 0.25. Luego, algo muy importante del trabajo es la precisión, como ya había mencionado. El proyecto en sí, el margen de error se basa en la precisión. Mientras la precisión sea más inexacta, o bueno, tenga menos iteraciones, el sistema no va a tener la lectura adecuada bueno, va a tener un mayor margen de error al momento de realizar la comparación entre el entrenamiento y la validación. Entonces, lo que nosotros queremos es que el sistema sea preciso. Entonces, hay dos opciones que podemos realizar aquí: aumentar la precisión o aumentar la capacidad de intentos. ¿Por qué? Porque en el sistema existe una condición en donde, bueno, básicamente es un while que hace la restricción de que o bien llega a la precisión a menos, o bien termina la cantidad de epochs, ¿no? Entonces, puedes hacer el número un poco más preciso, agregándole ceros, diciéndole que haga más iteraciones, o le puedes agregar que sean más intentos, ¿no? Dependiendo de eso, tu sistema va a ser más especial, pero va a demorar un poco más, ¿no? Ahí, como podemos ver, estos son los datos de la salida que obtiene del margen del posible X1 que debería ser, o sea, en este caso,
está haciendo esto la comparación con los datos que obtenemos aquí, pero por ahora todavía es inexacto. Para la prueba vamos a agregar, a ver, esto lo dejamos ahí, esto lo dejamos ahí, ya. Ya, entonces vamos a dejar así. Para la arquitectura de la red también se coloca el número de las entradas. En este caso ya estamos configurando las neuronas, que sería en base a C, que es obtenido del X-shape, como ya había dicho, y también se le agrega que es solamente una capa oculta. Una capa oculta, la cantidad de neuronas de la capa oculta, que serían 2, según el ejercicio que hemos encontrado, y también la de salida, que sería 1. Para la parte del umbral de vía, umbral o vía, se utiliza esta variable que es teta, que se encuentra aquí, que también nos va a servir para en el uso de nuestras fórmulas, ¿no? Que están más arriba, que ya había explicado. Una vez obtenida la variable teta, nosotros vamos a utilizar una función matricial para el campo oculto, de la capa oculta, para obtener una matriz de unos, simplemente. Una vez realizado esto, ya hacemos los pesos sinápticos que se encuentran aquí, utilizando la función random, para ambos casos, ¿no? Obteniendo el W1 con las ocultas y las entradas, y con las salidas y las ocultas para la variable W2. Una vez realizados estos procedimientos, que nos van a servir más que nada para la realización de la red de aprendizaje, la inicializamos. Ya tenemos todos los valores necesarios para poder iniciar la red. Creamos la red en base a la inicialización de más arriba, que solamente es cambiar los datos, y hacemos que aprenda, ¿no? Le ponemos la red de aprendizaje para luego obtener los datos que nos van a servir para este gráfico, ¿no? El plot, que habíamos dicho que se utiliza Matplotlib. Entonces, graficamos el error utilizando los labels, que acá está el tamaño de letra, de las épocas. Entonces, es para la verificación, y se le colocan los datos, ¿no? Con la función de NumPy, que también es array. Con la cantidad de épocas, en este caso, que va a ser parte de la variable X. Y también se agrega algunas cositas como el error global y esas cosas, ¿no? Entonces, según la gráfica, nosotros tenemos que el sistema debería estar parecido, pero vamos a agregarle un poco más. Suponiendo que hubiéramos tenido más capas ocultas, el sistema debería ser más preciso. Entonces, vamos a agregarle una capa oculta más, una época más, y que sea un poco más preciso. Y los datos van a cambiar, en el sentido de que va a aproximarse más al margen, ¿no? Que sería en este caso la obtención de los datos, como en este caso sería que quiere aproximarse hacia los datos que se obtienen aquí. Entonces, vamos a ser un poco más precisos. Se va a demorar un poco más por la cantidad de epochs que tiene que hacer, porque no está llegando al límite, pero es como que se quiere aproximar, ¿no? En este caso ya podemos ver que tiene un poco más de parecido en relación a la función a la parte de la validación, que se está aproximando más al 0, esta parte de aquí. Se aproxima más al 0, la primera variable, que sería esta, se aproxima más al 1. Sí, se aproxima más al 1, y aquí también se aproxima, ¿no?, hacia el 1. Una vez realizado ya estos procedimientos, se utiliza la red de la validación con los datos para las salidas que estamos viendo aquí, ¿no? Y eso me parece que sería todo. Sí, Sí, está interesante. Está eso interesante. sería todo. Gracias. Ya, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, Salgado, Esparza, Obando y Recalde. Hay una pregunta que están diciendo ahí tus compañeros. Ya, ya, cuando se habla de backpropagation también, se le conoce como perceptor multicapa. Entonces, digamos que el patrón la función, en teoría, el perceptor multicapa tiene el backpropagation, pero también se le conoce porque el perceptor multicapa tiene la parte, como habíamos mencionado, de la propagación, que es hacia adelante, el backpropagation, que es hacia atrás, y de nuevo otra propagación, como ha explicado mi compañero Gregory. Sin embargo, para evitar confusiones, también se le conoce como perceptrón multicapa.
¿no? Es un tipo de algoritmo. O sea, Ese sería... el perceptor multicapa más que todo es la red y el backpropagation es el aprendizaje que se hace, es el algoritmo. Que Sí, está bien. En base al perceptrón multicapa se ha hecho el backpropagation. Muy bien. Gracias, grupo. Grupo 3. A ver, el grupo 1 ya está. ¿Qué grupo quieres poner? Muchas gracias. La vamos a poner acá. Esparza. Recalde. Ya, por favor, uno de ustedes lo tiene que subir ¿cómo se llama? La mensajería interna, por favor, ¿ya? Me lo suben. Ya, profesor. Gracias. Ya, uno de grupo, ya. Cuídense, nos vemos ya. A ver, ¿qué grupo me está diciendo? A ver, Llano Ruiz. El grupo Llano Ruiz. Es el grupo 2, ya. Grupo 2. Levanten la mano todo el grupo 2, por favor. Cruz Mirando, Llano Ruiz, García Solano y Ruiz Castro. A ver, García Solano, Ruiz Castro, Llano Ruiz y Alexander Cruz Miranda. Ya, estamos listos para escucharlos. Ya, profesor, yo voy a compartir primero. Ahí se ve mi pantalla. Ahí se ve mi pantalla, profesor. Sí, sí se ve, perfecto. Entonces ahí mis compañeros van a empezar con la exposición. Ya. Buenos días, profesor. Vamos Buenos a días. explicar más o menos de qué va el backpropagation. El origen del backpropagation se introdujo originalmente en la década de 1970, pero su importancia no se apreció completamente hasta un famoso artículo que se publicó en 1986 y está firmado por David Rumelhart, Geoffrey Hinton y Ronald Williams. Este documento describe varias redes neuronales en las que la retropropagación, o en inglés backpropagation, funciona mucho más rápido que los enfoques de aprendizajes anteriores, lo que hace posible utilizar redes neurales para resolver problemas que anteriormente habían sido insolubles. Hoy el algoritmo de backpropagation básicamente es el caballo de batalla del aprendizaje en redes neurales. Pero, ¿qué es el backpropagation? En redes neurales se busca básicamente ajustar los pesos de cada neurona de tal manera que se minimice el error. El algoritmo de backpropagation nos indica cuánto de culpa tiene cada neurona del error global cometido. Pero, ¿por qué hacia atrás desde la señal del error hacia las primeras capas? Porque en una red neural el error de capas anteriores depende directamente del error de las capas posteriores. Con esto existe una lógica que se puede explotar para determinar qué parte de culpa tiene cada neurona en el resultado final, mediante la repropagación de errores. Además, trabajar de esta manera es un poco más eficiente. Básicamente, el backpropagation es operar de manera recursiva, capa tras capa, moviendo el error hacia atrás,
al llevar a la primera capa, habremos obtenido cuál es el error para cada neurona y para cada uno de sus parámetros, solamente propagando una única vez el error hacia atrás. Esto básicamente antes se hacía anteriormente por fuerza bruta. Le doy pase a mi compañero para que explique un poco más a detalle de qué va el algoritmo de backpropagation. Buenos días, profesor. Voy a continuar con la explicación de la estructura del ejemplo que hemos tomado para que posteriormente vamos a mostrar en el código. Básicamente, como lo que hemos planteado es que comience con 2 entradas, tenga 3 entradas ocultas y una salida esperada. Siguiente, Frankie. Ya. Como primer paso de la propagación, porque primero comenzamos con la propagación, vamos a comenzar evaluando la primera entrada oculta, la cual sería el cálculo de neta 1, que comprende el valor de entrada 1 por el peso de la arista que va dirigido a la entrada oculta 1, que es el W1, más el valor de entrada del X2 por el peso de la arista que va dirigido también al neta 1. Y eso se resta con el umbral que está designado para la entrada oculta 1. Pasa a la siguiente. En el cálculo de neta 2 es parecido al neta 1, pero lo que va en sí es el valor de entrada del X1 y el peso que va dirigido a la entrada oculta 2. Igualmente con el dato de entrada 2, con el peso dirigido al neta 2, que es el W5. Y todo eso se resta con el umbral 2. La siguiente. También el neta 3, que es igual prácticamente, el valor de entrada de X1 con el peso dirigido al neta 3, igual a X2 con el peso dirigido al neta 3, que sería W6 y W3 respectivamente para el 1 y para el 2. Y esto se resta con el umbral que tiene asignado el neta 3. Pasa al siguiente. En esta parte vamos a aplicar la función sigmoidea, que es 1 entre 1 más Euler elevado a la x. En este caso nuestro x va a ser el valor que ha sido arrojado en el neta 1. Y esto se aplica tanto para neta 1, neta 2 y neta 3. Pasa a la siguiente. Bueno, el cálculo del neta 4 es diferente prácticamente a las otras netas, porque en este se evalúa la función sigmoidea, el valor de la función sigmoidea de neta 1 por el peso de la arista dirigida a la salida. Y eso se suma por cada entrada oculta que tenemos disponible, como se puede apreciar acá. Y luego todo eso se resta con el umbral designado para la salida esperada. Pasa al siguiente. También a esta función neta 4 también se le tiene que aplicar una función sigmoidea para así obtener el valor esperado de la salida, un aproximado al valor esperado de la salida. Procedemos a entrar a lo que ya sería el backpropagation, que sería primero calcular los errores que tiene desde la salida esperada hasta las entradas. La fórmula que está para la salida esperada, el delta 4, va a ser la salida esperada menos la función sigmoidea, el valor de la función sigmoidea del neta 4 por el f' del neta 4. Luego, para el neta 3, se va a necesitar la función prima del neta 3 por el valor del delta 4 por el peso que está asignado a esa arista que conecta con la salida esperada con el neta 3. Así posteriormente para hallar el error en el neta 2 y en el neta 1. Pasa a la siguiente. Después de ya haber obtenido los valores de errores, los deltas, podemos hacer la actualización de los pesos, comenzando desde la primera arista, desde la salida a los netas, que sería la W9. La fórmula sería el peso de la arista, todo eso sumado a la multiplicación del factor de aprendizaje, ya designado previamente, por el error del delta 4, ya que están unidos a la salida esperada, por el f neta 3, que es el correspondiente a la entrada oculta que se está evaluando el peso.
Así posteriormente hasta con el peso del neta 2 y con el peso del neta 1. La cosa cambia cuando desde los netas 1 queremos llegar de nuevo a la entrada. La fórmula sería, como podemos sacar el peso de neta 3 a la entrada 2, que es W6, sería igual al peso que tiene esa arista, más la multiplicación del factor de aprendizaje por el error que tenía en neta 3. Y eso se multiplica por la entrada que está puesta. Lo mismo se hace con el peso de W5, pero esta vez está asignado al error del neta 2. El peso del W4 ahora está asignado al error del neta 1. Lo mismo también se hace para la entrada 1. También se asignan los valores de los pesos, comenzando con el W3, multiplicado por el factor de aprendizaje por el delta 3. Y con eso terminaría la retropropagación, y para comprobar los valores que salen de ahí se volvería a hacer otra propagación. Ahora le doy paso a mi compañero para que explique el código. Bueno, yo voy a explicar el código. A ver. Hemos hecho dos programas, bueno, son muy parecidos, pero yo voy a empezar con el primero, que es nuestro ejemplo, que le hemos llamado calificación. Hemos inventado pues nuestros 3 casos de entrada. No, o sea, son dos valores de entrada, pero son 3 casos. En este caso es el primer dato significa las horas que has estudiado, y las horas que duermes es el segundo dato. Entonces, lo que vamos a obtener, que está aquí en otro arreglo, son nuestro resultado, lo que esperamos. Aquí están el arreglo de umbrales para cada uno de los neta y para la salida esperada. Y aquí tenemos 3 arreglos. ¿Qué significan estos 3 arreglos? Estos 3 arreglos significan W1, significa que tiene aquí las 3 aristas de X1, la primera, la segunda y la tercera. Y el W2 es lo mismo, pero para X2, el segundo valor de entrada. Y W3 son los pesos de las aristas de los neta, los ocultos. Y también declaramos el factor de aprendizaje. Aquí estamos declarando la función sigmoidea. La función sigmoidea es una función que se usa para más que todo para hacer una curva de aprendizaje. Una curva de aprendizaje de las neuronas, de cada una de las neuronas. F' es lo que nos va a permitir realizar el backpropagation desde la salida esperada pues hasta básicamente el inicio. Bueno, vamos a pasar a la función principal, que es propagación. Primero ya ponemos un for, porque vamos a iterar toda esta función 1000 veces para que pueda aprender mejor el programa y pueda acercarse mucho más a los valores que nosotros esperamos. Y vamos a empezar con lo que se explicó en las diapositivas. Neta 1. Para calcular neta 1 lo que necesitas es el primer dato por la arista que está yendo al neta 1. Bueno, a la primera arista oculta, más el valor de entrada 2 por el peso de la arista que está llegando también al primer nodo oculto, menos el primer umbral que está asignado aquí. Lo mismo sería para neta 2, sin embargo aquí se usa la segunda arista, y lo mismo para neta 3, pero aquí se usa la tercera arista, y el segundo y tercer umbral correspondientemente. Vamos a ir ahora con neta 4, que es pues donde vamos a obtener la salida, por decir así, temporal, donde hacemos uso de la función sigmoidea, la cual nos va a dar un aproximado del resultado que estamos poniendo aquí. La función sigmoidea, si no me equivoco, va de valores de 0 a 1. Así que esa función sigmoidea la aplicamos para neta 1 y lo multiplicamos por la arista que está yendo a la salida esperada. Lo mismo hacemos para neta 2 y para neta 3 y lo restamos con el umbral correspondiente de la salida esperada. Ahí terminamos lo que es la propagación, así que vamos a empezar a ir para atrás con el backpropagation.
En algunos casos hemos visto que pues, le ponen delta o le ponen sigma, en este caso en el código le hemos dejado en sigma, pero para explicarlo lo habíamos puesto como delta, para hallar lo que es sigma 4, que estamos aquí en la salida esperada, para poder regresar, hacemos uso del resultado esperado. El resultado esperado en este caso, aplicando el primer caso, es 0.92, 0.92 menos el f neta 4, que neta 4 es el resultado que tenemos actualmente, por f' neta 4 para poder regresar. Ahora vamos a aplicar delta 3, o en este caso sigma 3. Va a cambiar aquí un poco la fórmula, porque esta vez vamos a hacer uso de frente de f' de neta 3, por el sigma 4, porque estamos regresando de la salida esperada a la capa oculta, por el peso de su arista. Lo mismo para sigma 2, pero en este caso con neta 2 y su propio peso de arista, y lo mismo para neta 1. Por último, lo que vamos a hacer es asignar los nuevos valores a las aristas, los nuevos pesos. Por lo que vamos a aplicar la fórmula, que bueno, es el peso actual de la arista más una triple multiplicación. Esta triple multiplicación se realiza entre el factor de aprendizaje ya designado, en este caso estamos en esta parte de acá todavía, y el sigma 4. El sigma 4 es el margen de error, la variación de error que tenemos entre la capa oculta y la salida esperada según el neta correspondiente. Como estamos empezando desde abajo, vamos a usar el mismo margen de error porque está unido a la salida esperada por f neta 3, que es el valor correspondiente del nodo. Lo mismo vamos a usar para neta 2 y para neta 1, para cambiar el valor del peso de su arista. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es regresar desde la capa oculta a la capa principal, de entrada. Va a variar un poco, la fórmula sigue siendo la misma, pero la fórmula sigue siendo la misma, así que aplicamos la misma fórmula, que es el peso de la arista más el factor de aprendizaje por, en este caso va a ser sigma 3, porque esta arista que estamos usando es la W6. La W6 va a ser FA más la W6 está unida a neta 3, y vamos a usar el error que se calculó para neta 3 por el dato de entrada. Lo mismo para la arista 2 y la arista 3, que van a neta 2 y a neta 1. Entonces esto mismo se va a aplicar para el primer nodo de entrada, sin embargo usando el dato correspondiente, ¿no? Que en este caso es x0, que bueno, es el primer dato. Una vez hecho todas estas 1000 iteraciones, vamos a comprobar con una más para ver qué tanto nos hemos aproximado, por lo que vamos a hacer una propagación otra vez, una última propagación, y vamos a aplicarle f neta para obtener el valor aproximado. Entonces lo voy a correr. Tenemos los tres casos acá arriba, que son, esperamos 0.92, 0.86 y 0.89. Como podemos ver, los valores en todos los casos que hemos declarado acá abajo, x1, x2, x3, y los resultados que nosotros esperamos, se acercan, todos se acercan a lo que queremos. Muy bien. Bueno, mi compañero va a explicar el otro ejercicio que es más rápido. En este caso ha sido, como por decir así, nuestra prueba del XOR que hemos solucionado. Le voy a dar paso a mi compañero Alexander. Buenos días, profesor. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Vale. Entonces yo voy a explicar el segundo código, que sería para la implementación del XOR. Básicamente también hemos declarado las variables. En este caso tenemos 4 variables de entrada, que serían pues, los valores de verdadero y falso para hacer la compuerta lógica. Están representados el valor de verdadero mediante el 1 y el falso mediante el -1. Así que puede ver que el primer ingreso sería verdadero, un segundo verdadero falso verdadero y el último falso. Entonces luego se le está añadiendo los pesos de cada una de las aristas. Luego se están añadiendo los resultados mediante la T, que sería falso y verdadero, que son los únicos resultados que vamos a tener, que se van a tener que
ver si es que el algoritmo, la red mejor dicho, llega a aproximarse lo más posible. Entonces se están colocando los pesos y se está colocando el factor de aprendizaje. Y básicamente se tiene que realizar el mismo proceso, en el cual en la primera función lo que se va a hacer... Sube un poco. Ahí está. Ya, bueno, la primera función lo que se va a hacer, pues, es hacer el cálculo en el cual va a ser la aproximación del dato a nuestro resultado. Y bueno, en la segunda función lo que va a hacer, bueno, es la multiplicación del fx por eh, la elevación al negativo, por así decirlo, sí, del fx. Y pues luego en la función de propagación, pues lo que se hace es una iteración de 1000 veces para completar la red neuronal, en la cual la primero se encuentra los netas, mediante pues la multiplicación de los datos de entrada por los pesos de las aristas, para luego restarlos entre los correspondientes de cada uno. Y luego al final repetimos ese proceso para tanto neta 1, neta 2 y neta 3, y luego pues neta 4, que sería nuestro resultado esperado, por decirlo, el final. Y luego de tener eso, que sería de hacer el proceso de propagación, tenemos que hacer la backpropagation, en la cual encontramos los errores de cada uno de los casos que ya hemos planteado anteriormente, mediante los sigmas. Primero iniciamos con el dato esperado que tenemos, el último, haciendo la operación, colocando el dato esperado, por así decirlo, menos el dato obtenido, y le restamos la función anterior, que es la f' del valor que hemos encontrado para el neta 4, y eso así encontramos el error de esa parte de la red. Y luego regresamos a lo que sería al neta 1 y vemos cuál es el error. Bueno, acá hemos iniciado desde de abajo, así que pasamos por el neta 3 encontrando cuál sería su error, luego pasamos al 2 y luego pasamos al 1 encontrando cada uno de los errores utilizando la misma fórmula. Y luego de esto, lo único que tenemos que hacer, teniendo todos los errores encontrados, cambiamos los pesos para que así vaya el algoritmo aprendiendo. Y pues es básicamente lo que explicó mi compañero. Se cambia el peso de las aristas, de la arista número 3, 1, 2, 1, de la arista número 4, 5, 6, de las 7, 8 y 9, siguiendo las fórmulas correspondientes. Y lo único que tenemos que hacer después es con el valor aproximado que hemos obtenido después de tantas iteraciones y de tantas propagaciones y backpropagation. Lo que hemos colocado acá es una condicional en donde si el valor obtenido es mayor a 0.5, pues nosotros mostramos que lo tome como el valor de verdad verdadero, y si es que es menor, que lo tome como el valor de verdad falso. Y luego tenemos que hacer una última propagación para ya después de cambiar mediante todos los errores, cambiar los pesos de las aristas. ¿Sí? Acá estamos listos para cantar. Bueno, ya después de hacer todo eso, se hace una última propagación para ver el resultado más cercano al valor esperado. Y pues nos damos cuenta de que nos ha salido 0.0006 en el primero, lo cual es menor a 0.5, así que va a ser como un valor negativo. Y luego el 0.96 mayor a 0.5, así que va a dar el valor de verdad. Y el segundo también va a dar el valor de verdad, y el último va a dar negativo, ya que es 0.37, que es menor a 0.5. Y esto comprueba de que realmente después de las 1000 iteraciones ha aprendido la función de la compuerta XOR. Dándonos que, si vas de nuevo arriba en el programa, por favor, para comparar los valores de entrada. Por ejemplo, el primero es 1, 1, que va a dar resultado falso. El otro verdadero falso da resultado verdadero, el falso verdadero da resultado verdadero, y el falso falso también da resultado falso. Ya. Eso sería todo. Muy bien. Está bien, lo han particularizado excelente, su formulita de explicación. Ya, me envían igual, lo tienen que colgar no, uno de ustedes lo envía, tanto sus diapositivas como sus programas. Lo comprimen y lo envían, ¿de acuerdo? Ok, profesor, ok. Ya, muy bien. A ver. Gracias. Ya.
vamos a ver con el siguiente grupo.